Todo comenzó un 12 de diciembre, un día como cualquier otro en Argentina, hasta que una noticia impactante sacudió al país entero. Los titulares de todos los diarios, las radios y las pantallas de televisión repetían una frase: el mate está prohibido en Argentina, por ley. Nadie podía creerlo, pero el gobierno había decidido tomar una medida que parecía sacada de una distopía. Esta es la historia de cómo el mate, esa bebida nacional que define el alma del pueblo argentino, desapareció de las manos de millones de personas. Era una tarde calurosa de verano cuando el presidente, acompañado de su gabinete, apareció en cadena nacional para anunciar el decreto. Por razones de salud pública, la yerba mate queda oficialmente prohibida en todo el país, dijo con tono solemne. La noticia llegó como un rayo a los corazones de los argentinos, muchos de los cuales no podían imaginar su día sin la infusión tradicional. En los días previos, los científicos del Instituto Nacional de Salud Pública habían emitido un informe alarmante sobre los efectos secundarios de consumir mate en exceso, relacionados con un presunto aumento de cáncer en la garganta. Aunque los expertos no se ponían de acuerdo, el gobierno decidió actuar rápidamente y poner fin a lo que consideraba una amenaza a la salud nacional. En cuestión de horas, las tiendas comenzaron a retirar de sus estantes las bolsas de yerba mate y los termos, mientras la gente salía a las calles en busca de lo que pronto se convertiría en un objeto prohibido. Lo que siguió fue una especie de pánico colectivo. Las redes sociales estallaron. Almohadilla el mate no se toca se convirtió en el trending topic de la semana. Las familias se reunieron en las plazas para compartir un último mate, en señal de resistencia. Los más jóvenes, aquellos que nunca habían conocido un país sin mate, no comprendían cómo algo tan integral a su identidad cultural podía ser erradicado de un día para el otro. Un grupo de activistas comenzó a organizar protestas frente al Congreso, mientras en otras provincias, los pueblos más pequeños se alzaban en contra de la ley absurda. ¿Cómo era posible que algo tan sencillo como un mate, que unía a los argentinos desde el sur hasta el norte, fuera considerado una amenaza para la salud? Las cafeterías, bares y restaurantes que dependían de la venta de mate, ya sea por tereré o mate cocido, vieron caer sus negocios al instante. Pero los argentinos no estaban dispuestos a rendirse tan fácilmente. Grupos clandestinos comenzaron a organizar reuniones secretas para consumir mate en lugares ocultos, lejos de la mirada de la policía. Los más osados idearon maneras de conseguir yerba mate en el mercado negro, mientras otros, a través de canales anónimos, intercambiaban recetas de mate con hojas de otras plantas. La resistencia creció rápidamente, y lo que antes era una bebida cotidiana pasó a ser un símbolo de lucha por la libertad. En los pueblos más alejados, el mate no solo era una bebida, sino una excusa para reunirse, compartir historias y mantener vivas las tradiciones. A pesar de la ley, las viejas abuelas seguían ofreciendo mate a sus nietos en lo más profundo del campo. Era un símbolo de resistencia cultural y un acto de desafío a las autoridades. Mientras el gobierno insistía en que el mate debía desaparecer para proteger la salud pública, las voces de la sociedad se alzaban más fuertes. Los expertos en nutrición y medicina comenzaron a debatir en los medios. Algunos argumentaban que la verdadera causa de los problemas de salud estaba relacionada con los hábitos de vida sedentarios y la mala alimentación, no con el mate. Otros sostenían que la prohibición era un exceso, ya que la bebida en sí misma no era la culpable, sino su consumo en exceso, como cualquier otro hábito. Un día, el Congreso aprobó una moción para convocar a un gran debate nacional sobre el mate. Líderes de todos los sectores de la sociedad participaron, incluidos médicos, sociólogos, agricultores y hasta expertos en cultura popular. Fue un evento sin precedentes en la historia del país. En ese debate, los ciudadanos comenzaron a darse cuenta de lo que realmente estaba en juego, la identidad cultural argentina. Después de semanas de manifestaciones y discusiones, el gobierno aceptó revisar la ley. Los argentinos habían hablado. El gobierno, aunque inicialmente decidido,
comprendió que el mate no solo era una tradición, sino una parte fundamental de la vida diaria y un símbolo de unidad nacional. Decidieron revertir la prohibición, pero con nuevas regulaciones para el consumo responsable y consciente de la yerba mate. En lugar de prohibirla, se implementaron campañas educativas para fomentar el consumo moderado y saludable. Se realizaron investigaciones sobre los posibles efectos del mate en la salud y se establecieron pautas para su preparación, aconsejando a las personas no beber mate extremadamente caliente y evitar el consumo excesivo. La prohibición del mate en Argentina fue un episodio que sacudió los cimientos del país, pero también dejó una lección valiosa. A veces, las decisiones impulsivas y sin diálogo pueden afectar profundamente la cultura y el corazón de un pueblo. Lo que parecía un acto de control, terminó siendo una lección sobre el poder de la unidad, la cultura y el respeto por las tradiciones. A partir de ese momento, los argentinos se comprometieron a cuidar su salud, pero también a preservar lo que realmente los define. El mate ya no solo era una bebida, era un recordatorio de lo importante que es cuidar lo que amamos, pero también de cuestionar aquellas decisiones que intentan cambiar nuestra esencia sin considerar lo que realmente somos. Y así, el mate volvió a las manos de todos, no solo como una infusión, sino como un símbolo de resistencia, identidad y unión en un país que jamás dejaría que su cultura fuera olvidada.